Al preguntarnos por el ser existencial, pensamos en la totalidad de la existencia. Es necesario sin duda preguntarnos por el origen del ser y servirnos de los datos que la ciencia actual nos ofrece. Para ello he vuelto a pensar en el origen del universo y a preguntarme por el principio. Si bien sabemos que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma, bien podríamos preguntarnos, ¿es eterna la energía? ¿Siempre ha existido? Como bien lo expone la dualidad onda-partícula como cualidad de la materia en su nivel ínfimo, podemos notar cierta relación estrecha entre lo que es materia y lo que es energía, y de este modo llegar a plantear de la manera más arbitraria que si la energía es eterna, también lo es en ella la partícula desde su comportamiento de onda. ¿Será esto posible? Por otro lado, y partiendo de lo anterior, es importante preguntarnos si el estallido del gran superátomo cargado de energía posibilitó el origen del universo. ¿Qué había antes de que el gran superátomo fuera? ¿Energía? ¿Energía que posibilitó el ser del gran superátomo posteriormente? Y desde allí vuelvo a preguntarme, ¿acaso es en verdad eterna la energía? Podemos observar también el carácter matemático que posibilita que el ser sea como es, que conserve un orden de carácter lógico y estricto, exacta y numéricamente medible. Pues desde lo micro hasta lo macro, toda estabilidad, todo equilibrio, orden o desorden en el ser obedece a estrictos cálculos matemáticos que el ser humano, gracias a su alto grado de evolución cognitiva, ha llegado a descubrir, cultivando así un saber lógico como la matemática y su aplicación al estudio de la naturaleza en lo que se refiere a la física, la química y hasta la biología. En verdad, algunos de los antiguos tenían razón. Los pitagóricos, por ejemplo, preferían la vida contemplativa y se dedicaban al estudio de los números y sus relaciones para comprender así la esencia de la realidad, pues ésta se constituía matemáticamente. De igual manera, Arquímedes logró desde sus cálculos matemáticos prestar un gran servicio como ingeniero militar, desde la creación de grandes artefactos eficientes en la guerra, y así, a lo largo de la historia de la humanidad, gracias al cultivo de las matemáticas, hemos logrado transformar grandemente nuestro entorno natural. Es desde aquí, por supuesto, que surge un nuevo interrogante que pretende no rebasar los límites de la racionalidad. Y es que si volvemos al principio, la energía en el origen del universo, en el caso de que la energía no fuera eterna, podríamos empezar a considerar otro principio, el orden lógico y matemático que rige al ser, pues es precisamente dicho orden el que posibilita que la energía sea como es y se comporte como se comporta. Es decir, que lo más probable sería que desde antes que la energía fuese ya fuera dicho orden lógico el que posibilitaría posteriormente su ser. O tal vez la energía sea un modo de ser de los muchos posibles de la esencia eterna y fundamental, manifestación de una voluntad. Ahora bien, dicho orden lógico es algo así como una racionalidad, una razón universal que se realiza en la energía y en la materialidad posibilitando su ser existencial. Sin embargo, no existe otro modo de concebir dicha razón universal que no sea como una fuerza metafísica, cosa incomprensible a los ojos de la ciencia, puesto que concebir algo como metafísico es científicamente reconocer que no existe en nuestra realidad, es mero lenguaje filosófico o literario. De ahí que la metafísica jamás pueda ser concebida como una ciencia, sino como una especulación atrevida de carácter racional que insiste en no cerrar la mente ante lo que se nos muestra como imposible de entender desde nuestra razón. Partiendo de lo anterior, consideremos entonces lo siguiente. El alto grado de evolución del ser humano desde la complejidad de su constitución bioquímica, que obedece al orden lógico-matemático que la posibilita, le permite ser la única especie hasta el momento capaz de producir un razonamiento lógico y matemático e identificarlo a su vez en la constitución de la realidad que le rodea. Como bien sabemos, dicha realidad en el humano se gesta desde las complejas funciones químicas en su cerebro y su sistema nervioso, que desde la energía química que produce gracias a lo que ingiere en su alimentación posibilita el traslado de esa energía de un lado a otro, para así producir conciencia y pensamiento, algo grandemente subjetivo y sin existencia objetiva en el ser. ¿O acaso podemos decir que el pensamiento existe objetivamente en la realidad?
Estoy seguro de que si así fuera, yo sería capaz de mostrarle a mis semejantes de alguna manera u otra las imágenes de mis pensamientos en vivo y en directo. Ahora bien, si el pensamiento humano es lógico, lingüístico y visual, ¿no podría mostrar las imágenes de mi pensamiento visual por medio de un dibujo? Eso es cierto, pero ese dibujo o esa fotografía ya no sería mi pensamiento, sino un dibujo o una foto que pretende representarlo. Así entonces queda claro que el pensamiento solo existe subjetivamente. ¿Acaso por esto podemos decir que el pensamiento no existe? Aunque el pensamiento es de carácter enteramente metafísico, no podemos negar su existencia. Imagínense entonces que se abre un cerebro humano para hallar en el pensamiento. ¿Acaso se podrá comprobar así la existencia del pensamiento humano? En realidad no. Lo único que encontraríamos serían sustancias químicas que posibilitan impulsos bioeléctricos de un lado a otro en ese trozo de carne que llamamos cerebro. Aún así, sigue siendo evidente que el pensamiento existe y ha sido capaz de permitirnos transformar nuestra realidad. Así y solo así podemos hablar de una razón humana. Pues los invito ahora a que pensemos en la razón universal. Como bien lo había expuesto anteriormente, es evidente que existe una razón universal que posibilita el orden entero del ser y el surgimiento de la razón humana como producto de ese orden que constituye la materialidad orgánica que le fundamenta, el cerebro, y que es producto del largo proceso evolutivo. Partiendo de ello, pensemos pues en lo siguiente. Si la razón humana como habilidad lógica matemática de carácter lingüístico y visual es producto del cabal funcionamiento bioquímico y orgánico de un trozo de carne como el cerebro, ¿cuál sería entonces el origen de esa razón universal? Sabiendo, por supuesto, que la razón universal existe desde antes que el universo, antes que la materia y la energía, antes de que todo existiese, ¿será la ciencia actual capaz de responder dichos interrogantes tan profundos? Dadas estas condiciones, podemos pensar que dicha razón universal ya era desde antes que todo fuera. Por lo tanto, preguntarnos si es eterna o no es lo único que queda. Desde ahí podemos percibir dicha razón universal, orden lógico del ser, como el fundamento último del ser universal, como aquella causa incausado motor inmóvil ya bien concebido desde la antigüedad, como lo que muchos se atreven a llamar Dios. Sin duda alguna ese Dios sería un misterio insondable, incomprensible a la naturaleza limitada, a nuestra naturaleza humana limitada por la percepción sensorial que nos suponen nuestros cinco sentidos y todo lo que con ellos hemos podido lograr. Sin duda alguna ese Dios es inmutable y eterno como principio y fundamento entero del ser que sí se muestra mutable desde la constitución que supone el acontecer cotidiano de ese Dios en su realidad. Además, este Dios así concebido sería el único Dios posible. Todas las demás concepciones de la divinidad serían una proyección subjetiva de carácter antropomórfico, como bien lo llegó a plantear Ludwig Feuerbach. Incluso sería válido también parcialmente el totemismo concebido por Freud. Habiendo pensado así en Dios y en su acontecer cotidiano en la realidad, pensemos ahora más detenidamente en el orden de su creación, del que es autor indiscutible. Desde lo micro hasta lo macro. Como bien lo planteó Teilhard de Chardin, lo que desde la ciencia podemos hallar es una complejificación progresiva de la materialidad. Pues en primer lugar tenemos elementos químicos que desde las posibilidades que les conceden las propiedades de sus partículas subatómicas son capaces de asociarse para constituir estructuras moleculares más complejas que constituyen la materia inorgánica que somos capaces de percibir. Así, podemos ver en la asociación de partículas simples de elementos químicos un nivel progresivo de complejificación que posibilita una materialidad más compleja, constituida por diversidad de elementos químicos en una sola corporalidad. Es de esta manera como se constituye nuestro universo fundado en ese orden de carácter lógico que rige la materialidad, posibilitando su ser y que hemos llamado Dios. De esta manera también y sin pretender repetir lo que la química y la geología ya nos han dado a conocer, nos ubicamos en nuestro planeta, donde esa complejificación progresiva de los elementos permitió paulatinamente la transformación y el desarrollo que posibilitaría a su vez la aparición de la materia orgánica. Enlaces químicos exacta y numéricamente calculados provocaron una nueva materia con una estructura molecular más compleja que daría lugar irremediablemente a la vida. Aún sigue siendo un misterio en última instancia el verdadero motivo de la vida en sus primeras manifestaciones sobre la Tierra,
pues es más bien imperceptible la diferencia entre el ADN fosilizado de hace millones de años en los meteoritos encontrados y el más actual. Por otro lado, la aparición del oxígeno como producto de la actividad fotosintética posteriormente facilitaría la formación de la capa de ozono, que impediría la penetración de los rayos ultravioleta en la superficie terrestre, constituyendo así un medio cada vez más apto para el desarrollo progresivo de la vida que conocemos hoy. Es decir, desde nuestras investigaciones hemos logrado identificar leyes constantes en el comportamiento lógico de la naturaleza. Planteamos teorías como posibles y casi acertadas explicaciones de procesos de sustento fundamental de nuestra realidad y aún seguimos planteando hipótesis que buscan seguir indagando para aproximarnos así a lo que desde la objetividad de las ciencias físicas y naturales hemos convenido en llamar estúpidamente la verdad. Ahora bien, la vida es frágil pero hábil. Entre las hostiles condiciones que pueda brindarle el medio, logra sobrevivir desarrollando adaptaciones particulares tales que son capaces de impactar y modificar paulatinamente los constitutivos fundamentales de su ser y su existir. Desde pequeñas evidencias materiales de generación en generación, si bien la reproducción celular posibilitó desde el principio la expansión de la vida, logró conservarla con los pequeños cambios adaptativos que hábilmente había realizado en su estructura. ¿Bien? Todo este orden lógico de carácter matemático evidencia, sin duda alguna, un orden superior, ¿no? Y es evidencia de que existe una mente organizadora, una mente creadora que ha impulsado este orden maravilloso, ¿no? Pues para que haya orden se requieren varios seres dispuestos y adaptados para un fin. Si entramos a una biblioteca y nos enfrentamos a un estante de libros de filosofía, vemos que también en otros están los de geografía, en otros los de física, etc. Y si vemos que en cada una de estas secciones los libros están dispuestos siguiendo un orden alfabético de autores, pues concluimos que hay un orden entre esos libros y que se han dispuesto así para encontrar con más rapidez el libro deseado. Tenemos en este ejemplo un orden combinado o complejo, pues emplearon dos maneras de disponer los libros, según su materia y según su autor. Nos proponemos mostrar que en la naturaleza hay un orden complejísimo y constante, profundo, complejo, exacto, de carácter lógico, de carácter matemático, complejísimo y constante. Es decir, que millones de seres se combinan de muchísimas maneras, y no solo una vez, sino constantemente. Además, vamos a mostrar que ese orden no es estático como el de la biblioteca, sino que se hace por una variedad de funciones o causas que se combinan para obtener un fin. Es lo que se llama un orden dinámico, que ya la ciencia bastante demostrado lo tiene y bastante conocido, y por eso hemos logrado transformar el panorama de nuestro planeta, ¿no? De este hecho que vamos a comprobar en la naturaleza, pues podemos deducir que la única explicación es que dicho orden lo dispuso un ordenador sapientísimo, que necesariamente es el principio y fundamento de la existencia. Eso que hemos llamado Dios, o que las tradiciones culturales y los mitos han llamado Dios.